si mi olfato político falle, pero yo sí creo que Fuerza Popular no va a votar en abstención. No creo. No creo, porque de verdad esto ya sería una falta de seriedad en todo sentido, de todo, o sea, todos los políticos que hoy voten en abstención, de verdad, absténganse de participar alguna vez en política. No, es que escúchame, hoy día no tenemos presidente. Así es. Ya, muy bien, hemos llegado a censurar, hoy día el doctor Aníbal Quiroga, que está en el estudio, y el señor Víctor Andrés García Belaúnde van a poder dar mejor su punto de vista, pero todos hablan de una barbaridad jurídica. Entonces ya está, ya se rompieron los huevos. Ya, ¿qué vas a hacer? El jarrón se rompió. Que vas a silbar y vas a decir, hay uno voto, no, es el Perú el que está. Correcto, hay que recomponer no es cierto. El poder, ¿no? ¿Cómo la formación hacemos? del gobierno. Vitocho, buenas tardes, bienvenido. Estar acá con ustedes, Le agradezco Aníbal, por venir a Panamericana. Sí. Doctor Aníbal Quiroga, ¿cómo está la vida? Es un honor estar con el doctor Aníbal. Es recíproco. Un buen constitucionalista, además. Así es, yo soy amante de la Constitución solamente. No, usted es amante de la política, además, política y de la política. Empecemos con usted, pues, que es el mayor de la mesa, ¿está bien? Vitocho, ¿espera usted que hoy gane Mari Carmen Alba, integrante de su partido? ¿Cree que los niños al final van a recapacitar? ¿Cree que la van a traicionar? ¿Qué es lo que está esperando, señor? A ver, yo espero que gane, sí, es la mejor candidata de los 4 que hemos visto, es la mejor candidata, la que tiene mayores pergaminos, ya tiene una experiencia, ha sido presidenta del Congreso, los otros 3 no han sido presidentes del Congreso y eso le da un manejo y una experiencia y una responsabilidad tremenda y que estoy seguro que sabrá ejercerla y además no tiene ningún tipo de acusación. A ella nadie no la han acusado de nada y es una mujer muy honesta, muy honrada en un país donde queremos y exigimos honestidad y honradez a nuestros gobernantes. Pero Marco decía algo bien importante, tiene anticuerpos. Bueno... En la izquierda no la soporta. Seguramente en política ¿quién no tiene anticuerpos, no? Ahora, yo creo que puede ganar, yo quisiera que gane por supuesto, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque es la única votación en el Congreso de la República, de todas las que existen, por cualquier causa y motivo, que es secreta, que es una votación secreta. ¿Por qué tiene que ser secreta? Porque así lo dice el reglamento. Así lo dice, es una bolota, que uno anota ahí el número y la deposita en una ánfora. De tal manera que eso no se sabe quién ha votado a favor o en contra. Entonces, sí, como es así, cualquier sorpresa puede haber. O sea, los que se sienten ganadores pueden acabar perdiendo y los que se sienten peores pueden acabar ganando. Don Víctor Andrés García Belaúnde, ¿han hecho números, han echado pluma o piensan en un balotaje en segunda vuelta? Pero dígame la verdad, yo sé que usted se ha sentado y ha sacado sus números, tal vez con la señora Alba. Los números dan Ya. en segunda vuelta, no en primera. Ya, pero ahí insisto. Te dije, Milagro. Pero insisto, pueden haber sorpresas. O sea, ¿usted cree que van a segunda vuelta? Yo creo que van a segunda vuelta y en segunda vuelta se gana por un solo voto. En la primera vuelta se gana... ¿Cómo que por un solo voto? ¿Cómo un solo voto? A ver, explíquenos bien. Y luego el doctor Quiroga va a poner acá la mesura. Sí, va a tener que tener una pizarra. Claro. No, a ver. En la primera vuelta se gana la mitad más 1 del quórum. Correcto. ¿No? Del quórum, la mitad más 1. O sea, si asisten 120 son 61, más o menos, ¿no es cierto? Bueno. Ya. Pero en segunda vuelta no. En segunda vuelta el que saca un voto más que el otro, gana. Y en el balotaje usted lo tiene asegurado. Ahí hecho números. En el balotaje yo creo que sí va a pasar a la segunda vuelta, pero qué miedo. En la segunda vuelta no sé lo que pueda pasar. Yo confío que gane, por supuesto, pero puede pasar muchas cosas. ¿Por qué hemos llegado a este punto, doctor Quiroga? Usted ha dicho en todos los tonos que, 1, que gerieron peso muerto, 2, que la puerta era la vacancia, pero que no iban a hacer caso y que al final estaba la supremacía de los votos. O sea, todo lo que usted fue contando se cumplió. Pero ¿por qué hemos llegado hasta este punto? ¿Por un peso parlamentario en demasía? ¿Estamos viviendo una dictadura del Congreso? No, yo creo que por 2 razones, ¿no? La primera porque, digamos, ya hace casi 30 años que no hay partidos políticos sólidos. Y así como se dice que la familia es la célula de la sociedad, los partidos políticos son la célula de la sociedad democrática. Y la estructura de un partido político es la que se traslada al Estado cuando gana las elecciones con votos. Pero si no hay partidos políticos, los más históricos están desapareciendo y algunos en la inanición, y lo que hay son movimientos aluvionales. La mayor prueba está en la cantidad de
de postulantes a la presidencia, salvo contadas excepciones, por supuesto. Entonces, esa cosa amorfa, informal, se traslada, ¿no es cierto?, a la vida política y tenemos lo que tenemos. Y el tema no empieza ahora, empieza con Kuczynski. Kuczynski gana las elecciones y tenía 18 congresistas, pero entre ellos ni siquiera se conocía, ni siquiera un movimiento. Y la mayoría de ellos quería ir al Ejecutivo a ser ministros y lo abandonaron en el Congreso. Luego viene Vizcarra y lo que hace más bien es todo lo contrario, se pelea con el Congreso, es el anticongreso. Y al final hace elegir un Congreso corto y mocho, donde no tenía ni un congresista, tenía 2 adulones, y al final lo vacan. Y esa secuencia sigue yendo. Entonces, no es que, digamos, haya un parlamentarismo exacerbado, que hemos sido un parlamento, es que no tenemos una figura presidencial soportada por un partido político. Entonces, la respuesta sería, al contrario, ¿por qué no se vacó a Toledo? ¿Por qué no se vacó a Humala? ¿Por qué no se vacó a Alan García? Porque tenía una estructura en el Congreso que los defendía. Entonces, el gobierno en el Perú es un alimón, es una mixtura entre el Congreso y el Ejecutivo. Si eso no se conjuga, el resultado es el que hemos visto ayer. La persona se cae como una piedra, el propio Somos Perú le saca la alfombra a Gerí y se cae pues de narices. Ahora, el Congreso ha hecho mal, lo hemos dicho todos en todos los tonos, pero se ha impuesto la fuerza. Ahora, la respuesta del Estado ha sido apropiada, porque el presidente José Mauricio ha dicho, vamos a acatar el tema, el presidente Gerí ha acatado el tema, se ha ido con más pena que gloria, pero se ha ido, no ha habido mayor arrebato ni mayor, digamos, rebeldía, y hoy día estamos eligiendo a un nuevo presidente transitorio, que espero sea la mejor elección. Si gana Mari Carmen Alba sería el 4º gobierno presidencial de Acción Popular. Correcto, y la segunda mujer en asumir la presidencia del Perú. ¿Vitocho sería el premier? No. ¿Pero ayudaría a buscar premier? Yo creo que todos vamos a ayudar a buscar al premier, ¿no? Estamos interesados en que Mari Carmen triunfe, ¿no? Porque el Perú tiene que triunfar. El Perú ha estado a la deriva, un barco sin timonel en los últimos 2 gobiernos, y por lo tanto necesitamos que este final gobierno de transición tenga éxito por el bien del país. Si va a ser, o incondicional, podría ser el gobierno de Acción Popular, ¿cuáles serían 2 puntos o los pocos puntos que la población que se le puede ofrecer al ciudadano en estos 3 mesecitos nomás? Un momento, perdón, ya llegó a la mesa, te dije, Marco, ya me debes una princesita. 1-1. Fuerza Popular, la bancada que firma la Fuerza del Orden, acaba de decir que ya estamos cansados de ver a los políticos discutiendo, que la agenda del periodismo y la política tiene que ver poco con los problemas reales, que son la inseguridad, la economía frágil, etcétera. Dice, creemos que el país no resiste más improvisación ni cálculo político. Ya aprendimos, hoy la prioridad es el futuro. Por ello respaldaremos a María del Carmen Alba, esperando que su gestión preserve la estabilidad y la seguridad nacional. Marco Vázquez, no van a votar en abstención. Y hay que recordar, tú y yo que sabemos qué hace el fujimorismo, ellos votan en bloque. Ellos son mega disciplinados. Sí. Bueno, eso es bueno dentro de, como decía el doctor Quiroga, ¿no? lo que se busca en los partidos, ¿no? Entonces, ¿eso podría inclinar la balanza a una primera vuelta, señor Vitocho? Bueno, o sea, ya tienen el voto de Fuerza Popular. Sí, puede ser. No, tendría que volver a hacer mis números. Ah, qué bueno que confesó que sí hicieron números. Tendría que hacer mis números otra vez. O sea, tienen a fuerza, podemos escuchar, ¿verdad? Raimundo, el otro candidato, el candidato Raimundo está en vivo, ¿verdad? Vamos a escucharlo. Así es, vamos a escucharlo. Bloque Democrático, Edgar Raimundo. Vamos a escucharlo. Las alternativas que lo presenten sean los congresistas los que tengan la determinación final. Es algo muy curioso. Miren, la votación electoral. Se supone que los congresistas son los entes más responsables para votar. Pero ¿cómo van a votar cuando de por medio existen ya los amagues, los contubernios, las intransparencias? Entonces esto solamente es un cambio de moco por baba, como dice nuestra población. Por eso es de que estamos acá los congresistas que han aceptado para representarlos dignamente. Y los votos que obtengamos será una votación digna que en todo parlamento existe, por más de que existan dificultades. Nuevamente, muchas gracias. Congresista, si nos permite, por favor, estamos en vivo para Latina.
¿Qué tipo de arreglos que se han ofrecido que usted ha manifestado, ha escuchado? Y en segundo lugar, entiendo que ustedes han buscado el respaldo de otras bancadas. ¿Ha logrado tener el respaldo de alguna otra bancada? ¿Qué le pedían en todo caso para que se le dé el respaldo? Gracias. Bueno, para nadie es un secreto cómo se manejan las cosas. Cuando hablo yo de repartija, hablamos precisamente de qué manera se puede repartir el poder. Está bien, hay negociaciones. Está bien, es necesario las negociaciones parlamentarias para lograr consensos y estos consensos ayuden a salir al país desde un punto de vista de coincidencias políticas, al margen de las situaciones ideológicas, las discrepancias que haya. Pero cuando ya se entra a tallar en situaciones perversas, ahí es donde uno dice, un momentito, prefiero andar solo que mal acompañado. Las famosas repartijas. Ya está en Perversas, ya es la está en declaración del discurso perdedor, ¿no? Es la declaración del pues. perdedor, ¿no? Y Y hay cosas además, perversas. él es el candidato de Sigrid Bazán, Sí, sí, sí. ¿no es cierto?, de Ruth Luque, que hoy se Ahora, tomaban un esa- selfie. esa- Ayer se tomaban un sí, selfie. esa pulsión de presentarse a perdedor no le entiendo mucho, pero bueno, es la declaración de un perdedor, con todo respeto, pues, ¿no? Para el Bueno, señor. él ya sabe, él dice, uy, ya Perversos, están, moco por hay babas. componendas, que no sé, pero eso es lo que hacen en el Parlamento, no entiendo. Y Eso es después lo que han también hecho ellos participan, todo el tiempo, ¿no? Ahora, él blindó a Dina Boluarte, hay que recordar al señor Edgar Raimundo Mercado, ¿no es cierto? La blindó en la subcomisión de acusaciones constitucionales, fue clave cuando él presentó el informe que recomendaba archivar la denuncia constitucional contra Boluarte, o sea que gran responsabilidad la tiene también él de todo este desmadre. Y lo peor fue cuando, ¿te acuerdas? Claro, el Dijo, señor no sé nada, ¿no? Él es estoy el- votando sin saber nada. Y el ahora sin señor no saber sé nada también se presenta. declina, ¿no? Sí, eso también, sin saber nada, ¿no? Bueno, declaración del perdedor. Listo, Milagros, tenemos que irnos a un breve corte, pero Vamos a hacer números. Así es. Vamos a hacer números en el corte, ustedes descansen, nos esperan y acá les tenemos más novedades en esta edición especial de 24 horas en Panamericana. Volvemos. Bueno, muy bien, señores, estamos a 14 minutos de saber quién va a ser el presidente o presidenta de nuestro país. Estamos en una edición extraordinaria de 24 horas Panamericana, por supuesto, siempre al servicio de la información y de todos los peruanos. Hoy en la mesa nos acompañan el doctor Aníbal Quiroga, tremendo constitucionalista, y Vitocho, Víctor Andrés García Belaúnde, que quizá, Vitocho, veas hoy en vivo que por cuarta vez Acción Popular asume la presidencia de nuestro país, Vitocho. Sí. Además, creo que tú has sido jefe de Mari Carmen Alba, ¿no? Ha trabajado conmigo, sí, en una época, sí. Claro. Mari Carmen Alba recuerda que ha sido asesora de la bancada de Acción Sí, Popular. así es. Por eso Vitocho va a ser el encargado de armar el gabinete, pero no nos quiere decir, por favor. Pero yo no. ¿Ah? ¿Vas a ser el premier? No creo, ¿ah? Nadie me ha dicho No, nada. no, yo Bueno, pero si tampoco. te dijera, sí puede ser. Bueno, lo pensaré, ¿no? Lo pensarías. Todo se piensa. Claro, ¿no? Pero ¿por qué se habría negado? Todo No se se piensa. Además, Pero- hay que ver qué se va a hacer, qué se quiere hacer con el país. Correcto. Tú no puedes entrar a un gobierno sin saber lo que el gobierno va a hacer por el país, o qué ofrece para el país, o cuáles son las ideas, fuerza que tiene para poder sacar el país ¿Y adelante. qué idea de fuerza podría poner sobre la mesa en la eventualidad de un gobierno yo nuevo de creo- Acción Popular? A ver, yo creo que el problema es que hay muy poco tiempo, porque 24 semanas, nada más. menos, porque desde el momento que, después del 12 de abril, ya se sabe cuál es el nuevo Parlamento. De los 88 reeleccionistas, Es verdad. probablemente no haya más de 8 o 10 que salgan reelectos, de tal manera que va a ser ya un nuevo Parlamento. Y los que están ahí y no van a ser reelegidos van a perder interés un poco en Pato Rengo. así Van a es. ser patorrengos, pesos muertos, como dice el doctor Aníbal Quiroga. Después, en la segunda vuelta, va a ser elegido el presidente. Al día siguiente que es elegido el presidente o sale el flash con que ha ganado, el gobierno pasa a segundo plano. La gente empieza ya a buscar al gobierno entrante, al gobierno electo, y empezar a hacer ya trámites, negocios, pedidos, objetivos, conferencias, reuniones con ellos. Y el gobierno pasa al segundo plano. Ya, Pitocho, pero se tiene que recuperar en algo la prestancia de la institución Yo diría- presidencial. Supuesto que Por sí. Dios, doctor Tres Quiroga, cosas ¿usted qué básicas, ¿no? piensa? Tres cosas. La primera, asegurar y ayudar a que la seguridad ciudadana mejore, aunque sea algo. Algo Y darle que sea. ya el apoyo suficiente a la policía. Lo segundo, asegurar y transparentar las elecciones para que sean limpias, democráticas y libres. Y lo tercero, la transferencia de poder, porque mucha gente critica los cambios de presidente, sí, sí es verdad, pero también es verdad que hemos cumplido los plazos
constitucionales. Correcto. Es decir, ya es un grado de madurez que no teníamos hace 40 años, que cada 5 años en elecciones hay un cambio de gobierno. O sea, esta es la única constitución con la cual iríamos, si no es al sexto, al séptimo recambio constitucional. Ya esas tres cosas serían superlativas en el Perú, si contamos el tema de la historia, ¿no? Yo quisiera, hablando del tema de historia, quisiera añadir algo más de lo que ha dicho Aníbal, ¿no? Nos quejamos de que en los últimos 10 años o 9 años han habido 9 presidentes. Correcto. Pero había una asociación presidencial constitucional. Así es. En cambio, en 1930 al 33, en el siglo pasado, en 3 años, hubieron 9 presidentes. Ajá. A la fuerza. Ninguno constitucional. A la fuerza. Y todos a la fuerza, ¿no? Y todos a la fuerza, casi. Hasta el monseñor Manuel Holguín fue presidente de la República. Entonces, yo creo que dentro del panorama triste y malo que tenemos, por lo menos hemos conservado la sucesión presidencial Así es. constitucional. Y yo creo que en eso, ese es un punto a favor. Si se Sí, logran esas Vitocho, tres pero cosas, creo, será doctor importante. Quiroga, y usted ha sido bien firme en sus argumentos, creo que sí se tienen que poner candados Sin para duda, tenemos los que ver una próximos reforma gobiernos. constitucional Sí, yo del estoy tema de la acuerdo. vacancia, Ujú. del tema de que no puede haber un presidente de Congreso, presidente de Así la República es. al mismo tiempo, tiene que vacar su cargo porque además, digamos, no regresa al Congreso, no puede tener un pie en cada lado, tiene que haber algunos ajustes para que la gente no siga, digamos, insultando a la presidencia diciendo interino, suplente, advenedizo, tiene que ser presidente constitucional, como firmaba Paniagua, ¿no? Y con toda la razón del derecho del mundo. El presidente de transición, que es el sucesor, es el presidente Obvio. constitucional Y de es la el República. jefe supremo de las Fuerzas Digamos, el Armadas. tema de la sucesión viene del tema de los reinos, ¿no es cierto? El príncipe heredero era el rey cuando el rey moría o el rey abdicaba. Nadie decía que era un advenedizo o que era un interino, ¿no? Y si pasaba la sucesión en otra estirpe, pasaba de la misma manera. Lo mismo acá, cuando la Constitución dice se hace cargo de las funciones del presidente, es el presidente total, no es un presidente a medias. Estoy Y ese de es el trato acuerdo. que se le daba a Gerí o en casos anteriores, que ha sido absolutamente anómalo. Eso hay que regularlo. Una consulta breve en ese camino. ¿Eso quiere decir que pueden tener las prerrogativas futuras que tiene un presidente? Es decir, Tiene, Gerí claro. debería reclamar su pensión vitalicia. No, eso No, es otra sí. cosa. Mientras es presidente, tiene la protección de 117. Una vez que no es presidente, chao. Porque el O sea, caso... Gerí ahora no puede tener sueldo de Nada, presidente. no. El caso más... Como Sagasti no lo ha el tenido. caso más, Claro, digamos, más No, pero en el- patético sí. fue el de Sagasti, ¿no? Que estuvo 8 meses, cobró como congresista, terminó su mandato y reclamó pensión Y quiso. vitalicia, ¿no? Entonces, Pero eso es buen una falta punto de el que sinergia, señala ¿no? Marco, ¿no? Porque a la larga y en el futuro sí se tienen que poner todos los candados y todas las especificidades para que luego no hayan líos de que quiero mi sueldo de precio. No, claro. A ver, un momento. Illich, el niño, el socio, el amigo Gran de amigo de Gerí, ¿ah? Pata, Gran pata, pata. Él de chonchera. haber llorado ayer. Así es. ¿Qué está declarando? Vamos a escucharlo. Un proceso de estabilidad, que es lo que necesita nuestro país, para lo económico, para lo social y sobre todo para que el Perú pueda ser un país con oportunidad para todos. Muchas gracias. Ya, muy bien. Yo Está quisiera- dando su yo- mensaje. Un segundo, Vitocho, porque sí me parece importante ver las reacciones de última hora, ¿no? El ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque ha dicho que José María Balcázar no puede ni debe ser elegido presidente del Perú porque, dice, esta propuesta nos ha producido profunda preocupación, indignación, malestar, dolor y tristeza a los abogados de Lambayeque porque además pues ellos lo acusan de varias cosas inmorales, ¿no? Y creen que él hizo con su inconducta un grave perjuicio a su propio colegio profesional y por ende a la dignidad e imagen ilustre que debemos de preservar todos los abogados. O sea, ellos, por ejemplo, están en absoluto desacuerdo que solo sea candidato, ¿no? Que es imposible. Hablando de, yo quería hacer una pregunta, hablando de estos poderes y sopesos de poderes, pregunta política a dos personas que tienen que ver con el tema. Presidente, este abril elegido, que no tiene Congreso, o presidenta, que no tenga Congreso, ¿va muerto? No, Ah, buena pregunta. yo quisiera añadir algo más de lo que ha dicho Aníbal, que es interesante. En las monarquías europeas hay príncipes regentes, ¿ah? Cuidado. Hay príncipes regentes, primero y segundo. El señor Gerí sí puede regresar al Congreso. ¿Quién dice que no puede regresar al Congreso? Va a regresar. Tal como están las cosas, Puede sí, regresar al pero... Congreso. si hubiera una reforma, no. ¿Pero usted cree que no debería regresar? No, No, es que yo escuché yo he que no, dicho... que no regresaba. No,
que no iba a ir a votar hoy día por un tema de sindéresis, pero que él es congresista, puede volver al Congreso, Y ¿no? hay que recordar la ley que se dio en época de Paniagua, porque con Paniagua sucedió una cosa curiosa. Él fue elegido presidente del Congreso y luego presidente de la República. Y el accesitario era nada menos que Javier Álvaro Landini, que sabía tanto derecho como Paniagua y había sido autor de muchos códigos civiles y penales en el Perú. Y él quiso subir, y Paniagua dijo que no, porque si él subía, él perdía su condición de congresista y por lo tanto de presidente del Congreso y por lo tanto de presidente de la República. Okay. Pero ahí yo creo que hubo un error, ¿no? Y yo vi de cerca eso, porque el sueldo del presidente de la República es menor que el de congresista y él quería jubilarse como congresista de la República. Entonces mantuvo el tema, esta bilocación que se ha dado, absurda, que luego se ha repetido el año 26, pero creo que ahí hubo un error. Una vez que uno juramenta como presidente de la República, ya no puede ser congresista. Y no debería tener ni oficina. No es un tema de renuncia que tiene que ver con la voluntad, ni es un tema de que se suspende, porque la cuestión no dice que se suspende, simplemente es un tema de incompatibilidad. No puede ser gerente de Canal 4 y gerente de Canal 5 al mismo tiempo. Doctor Quiroga, yo quiero preguntarle algo, digamos, en términos normativos de lo que ha dicho Vitocho. ¿Por qué no ellos pueden enseñar su voto? Yo creo que uno tiene que hacerse responsable en medio de toda esta crisis y en medio de toda esta pesadilla. Deberíamos de exigirle a los congresistas, a todos los que se creen presidentes, porque todos se creen presidentes, que muestren por quién están votando o por qué no se debe. No, es un derecho el voto secreto. Eso no quiere decir que no lo pueda mostrar. Los derechos son renunciables. ¿Y sobre qué se basa ese derecho? No sé, así está el reglamento del Congreso. Es la única votación secreta. Pero ¿por qué? Como dice Marco, ¿por qué? Para evitar la presión. Los compromisos, qué sé yo. Yo recuerdo que mi bancada... O sea, esto es como la elección del Papa. O como la elección de abril. Y claro, todavía no sabemos si va a haber humo blanco. ¿Perdón? La elección de abril, tú vas a ir a votar y tu voto es secreto. Para nada te impide... No, es distinto, pues, doctor Quiroga, porque eso es voto secreto, es una elección, pero acá ha habido una censura cuando usted mismo decía que era una infracción constitucional, acá ha habido todo, ¿no es cierto?, una pesadilla y nosotros hemos amanecido sin presidente en un país sin precedentes. Entonces, bueno, ahora cada uno que asuma su voto, ¿o no? Sí, podría mostrarlo, no está prohibido mostrarlo. No está prohibido, hay gente que lo ha hecho, pero normalmente no se hace. Correcto, no se hace. Bueno, Vitocho y doctor Quiroga, escuchemos a Miki Torres, ¿te parece? El secretario general de Fuerza Popular, Miki Torres, candidato a la vicepresidencia, segunda vicepresidencia, hombre fuerte, aliado, amigo, ya todo de Keiko Fujimori. Miki Torres, el Perú te escucha a través de Panamericana. Hemos leído el comunicado de la bancada de Fuerza Popular que hará un voto responsable, que llaman a la tranquilidad y al orden y van a apoyar a Mari Carmen Alba. Bienvenido a Panamericana, señor. Gracias, Milagros. Muy buenas tardes. Marco, buenas tardes. A Vitocho, un saludo. Aníbal, ¿cómo están? Sí, en efecto, se ha tomado una decisión que ya ha sido puesta en conocimiento. La bancada se ha reunido y ha tomado una decisión que, valgan verdades, Milagro, para nosotros no es de felicidad ni nada por el estilo, porque estamos optando por la posición, claro, más cercana ideológicamente a lo que nosotros podemos tener, pero que no coincide con la nuestra. Es evidente que no vamos a apoyar ninguna posición de izquierda, pero creo que es importante reflexionar y decir por qué hemos llegado acá. Ayer se ha hecho lo que se ha querido con la norma constitucional. Y ahí está Aníbal, que sabe muchísimo más que yo sobre estos temas. Me imagino que él tiene claro que lo que ha sucedido el día de ayer es pésimo para nuestro sistema, porque se ha vulnerado una independencia de poderes, una separación de poderes, se ha traído abajo la figura presidencial, y con esto se abre la puerta para que sigamos en esta práctica ilógica, irracional, de que los presidentes pueden durar periodos brevísimos, ¿no? Ahora, la reacción de esta bancada, perdón, señor Miki Torres,
para escuchar bien sus argumentos. La reacción de la bancada de Fuerza Popular diciendo que van a votar en bloque por Mari Carmen Alba responde a los tweets de Rafael Vela y de Norma Yarrow. Norma Yarrow también es candidata a la vicepresidencia, que dijeron que una fracción de Fuerza Popular, los llamados babies o viudas, estaban dispuestos a dar sus votos a Balcázar y que Fuerza Popular vuelve a entregar al Perú a la izquierda radical. No es un rumor, es un secreto a voces, su sed de venganza. Ahí hablaba de una sed de venganza, ¿no? Esto responde a este tuit que Renovación Popular les puso hace unos minutos. El señor López Aliaga debe estar completamente inestable hoy día una vez más. Por una razón muy sencilla. Cuando nosotros tomamos las decisiones no las tomamos en virtud a algo que nos vayan a arrinconar ni nada por el estilo. Si fuese así, nosotros no hubiéramos mantenido una posición principista como la que hemos mantenido el día de ayer hasta el final. Y al señor López Aliaga hay que hacerle recordar que él y su bancada, lo que se caracteriza es en no tener palabra. En lo que se caracteriza es que en las distintas mesas directivas del Congreso de la República, lo que hicieron fue separarse del bloque democrático, poner en juego la estabilidad del país, y lo decía en un tuit de respuesta a Rafael López Aliaga. Ojalá, te digo milagro, Marco, ojalá que Renovación cumpla con su palabra y vote por Mari Carmen, porque la memoria es frágil y nos estamos olvidando que en la primera mesa, en la mesa más importante que tuvimos, esa en donde tenías a Pedro Castillo en el Poder Ejecutivo y que estaban a punto de tomar la izquierda el Poder Legislativo, el señor López Aliaga con Renovación jugaron, se separaron del bloque democrático y no votaron por Mari Carmen Alba. Ojalá que esa posición no se vuelva a repetir. Pues, bueno, muy bien. Usted ha dicho que López Aliaga es el tonto útil de los caviares. Por favor, permanezca enlazado porque vamos a escuchar al almirante Montoya, que también está declarando. Vamos de inmediato a los exteriores. Y hemos marcado claramente cuál es la diferencia. Él es independiente, separado de la bancada. Mientras dure su proceso de candidatura de la presidencia, si es que sale electo. Igual debe hacerse con todos, no como he escuchado hace poco. Gracias. Bueno, recordemos que el almirante Montoya presentó por su grupo al candidato Héctor Acuña, el hermano de César Acuña. Él es el que firma esta presentación de la candidatura. Al señor Torres yo le quería preguntar, ustedes han dicho que van a apoyar ahorita a Mari Carmen Alba. Ciertamente ha sido una decisión un poco al extremo, ya cerca de la votación. Pero ¿en qué difieren con ella? Porque usted mencionó que tenía una diferencia. No lo escuchamos. Señor Miki Torres, creo que su... ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Sí, les comentaba que hay distintas visiones de cómo se debe administrar el Poder Ejecutivo, ¿no? Nosotros de por sí tenemos una posición, por ejemplo, muy fuerte en la presencia de los militares para poderse hacerse cargo de la seguridad de nuestro país. Entiendo que la visión que tiene Acción Popular y con Mari Carmen hemos discutido en varias oportunidades difiere bastante de ello. Esperemos que en estos meses no duden en tomar las medidas más importantes y efectivas para poder controlar el problema que aqueja a nuestro país, que es la seguridad. Pero adicionalmente, pedirle, y esto ya es un clamor, necesitamos llegar a las elecciones con transparencia. Correcto. Que no me vengan con no, los militares ese día no van a poder votar, o oye, los consulados sospechosamente van a estar cerrados. No, ya de eso estamos cansados. Perfecto. Ya de eso, estamos todos de acuerdo, que todo sea transparente y de manera limpia. La pregunta del estribo, antes de agradecerle su presencia, señor Torres. ¿Fuerza Popular aceptaría ser parte de un gabinete en este gobierno que va a tener 24 semanas, pero que asume el poder en un momento muy crítico de nuestro país? No, Milagros, por una razón muy sencilla. Nosotros no estamos de acuerdo. Si estamos votando hoy día por Mari Carmen Alba, te imaginarás que es porque es imposible que nosotros permitamos
que la izquierda tome el poder. Pero no estamos de acuerdo con lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es terrible para nuestra democracia, es terrible para la institucionalidad. Y el señor López Aliaga y Renovación van a tener que responder en el futuro por esta falta de madurez política, por esta falta de estabilidad. Lo que están poniendo, están jugando con el Perú. Y eso no es justo, no solamente para Fuerza Popular, es para todos los peruanos. Lo que han hecho el día de ayer ha sido terrible. Bueno, muy bien. Muchas gracias por su intervención. Bienvenido siempre a Panamericana, señor Vitocho. ¿Qué piensas de la actitud que ha tomado Fuerza Popular? Y acaba de decir que ellos lo hacen para evitar que la izquierda tome el poder. Bueno, me parece correcto. Ellos han defendido a Gerí hasta el último momento. Yo personalmente también creía que Gerí debía irse, pero no ayer, sino al día siguiente de que tengamos un presidente electo. En fin, creo que ha habido un apresuramiento porque hay gente que está en campaña, hay partidos que están en campaña y hay candidatos que están en campaña que quieren ganarse alguito antes de que lleguen las elecciones y lógicamente el impopular aquí era Gerí. Así que yo creo que bueno, ellos tienen su posición y me parece que es muy respetable, ¿no? Ya están pasando lista, Vitocho. Ya está el ánfora. Empieza el Álvaro Cisneros, por favor, ya empezaron las campanadas. Por favor, cuéntanos todo lo que está pasando. Cruz Mamani. Así es, ya empezó la sesión del pleno, o mejor dicho, están en el proceso de pasar lista. En este momento están tomando la asistencia dentro del auditorio José Faustino Sánchez Carrión, y nosotros, los periodistas, los medios de comunicación, nos encontramos en la zona de recepción de este edificio. Esta es una zona bastante pequeña donde hemos intentado acomodarnos todos los reporteros y camarógrafos, y en este pequeño ambiente se ha instalado este monitor, que es la forma en donde nosotros vamos a seguir esta sesión plenaria, ya que no podemos ingresar al auditorio como tal porque no están dadas las condiciones para que todos estos equipos puedan instalarse ahí de forma adecuada. Entonces nos toca presenciar y seguir esta sesión desde este punto. Ya la sesión está empezando. Álvaro, se escuchan gritos. Lo primero que se hace es... Sí. Se escuchan gritos, Álvaro. Así es, en los exteriores En los exteriores de este edificio hay algunas manifestaciones que intentan llegar a esta zona. Eso sucede del Jirón a Sangre. Nosotros estamos dentro del edificio y sí se escuchan algunas protestas. No podemos identificar claramente de qué se trata, pero sí hemos escuchado que en los últimos minutos han llegado algunos grupos para manifestarse respecto a esta elección que se va a realizar el día de hoy. Mira, Álvaro, tú que estás presente a un ojo, bueno, pues de avisor, ¿no? ¿Ves lleno el auditorio? Porque yo veo varios escaños vacíos, pero tú que estás presente, si nos puedes dar una primera impresión de cuántos están asistiendo a esta elección, pues... Sí, para que se entienda mejor, nosotros no estamos dentro del auditorio. Los periodistas no podemos ingresar al auditorio, entonces no podemos ver... no logras ver nada. ¿Cómo es que es este espacio en realidad? Aunque es un auditorio grande, entendemos que tiene más capacidad que los 130 congresistas. Entonces, quizás los espacios vacíos que vemos no es porque no estén presentes, sino porque en realidad el auditorio es grande. Sin embargo, la sesión recién está empezando y cuando ya tengamos el número de los asistentes, luego de pasar lista, tendremos certeza de los concurrentes a esta sesión extraordinaria, compañeros. Muy bien. Están tomando la lista, Milagros. La cámara está sobre el auditorio y nuestros colegas están en otra sala contigua, entendemos. Ciertamente, Milagros, nosotros decíamos, y el congresista o excongresista Vitocho lo sabe, que en un momento se judicializó la política con el tema Lavallato, ¿no? Uno para hablar de presidentes tenía que saber de derecho penal, pero ahora en el Perú, doctor Quiroga, para hablar de presidentes debemos saber derecho constitucional. Del penal pasamos al constitucional. Y le pregunto esto, retomando lo que decía el señor Torres, ¿no? ¿Qué pasa? Porque no hay ningún constitucionalista de prestigio que diga que lo de ayer, por más que sean hechos ya consumados, fue correcto, fue bueno, estaba adecuado a los códigos. Entonces, ¿cómo queda la cuestión? Bueno, lo que pasa es que, digamos, en la ciencia política hay una cosa que se llama los hechos consumados. Ocurrió ya con Vizcarra cuando disolvió de mala manera el Congreso, abusando de una interpretación, y al final el tema se impuso.
el tribunal lo avaló y después el tribunal lo desautorizó, pero pasó y ha quedado en la historia del oprobio. Pero lo de ayer también ha sido una cosa que desde el punto de vista constitucional ha sido irregular, ha sido una mala interpretación, ha sido, digamos, un apresuramiento, pero ya está hecho y hoy día va a haber un nuevo presidente de la República. Entonces, y nos queda más que analizar, estudiar, escribir, proponer cambios y reformas, pero la realidad ya no va a cambiar. Entonces, en la ciencia política, la parte constitucional es una base, es una estructura, pero sobre eso está la realidad, que muchas veces impone sus propios criterios. Ahora, Vitocho, usted ha sido tantos años congresista, un espadachín, ¿no? Que recordamos con... Bueno, yo lo extraño al Congreso, dicho sea de paso, fiscalizador, gran investigador, pero en estos momentos cruciales sí quiero recurrir a su memoria. O sea, pueden haber hecho cabildeo. ¿Cuándo están absolutamente seguros de que el voto que han acordado se va a dar? Porque usted acaba de decir esto es secreto, puede cambiar. O sea, al final entran al momento crucial sin saber qué va a pasar, o si los congresistas confían en sus propios acuerdos y lealtades. Bueno, hay de todo un poco, ¿no? Y yo he participado, durante 5 periodos he participado de muchas elecciones de esta naturaleza, todos los años prácticamente, ¿no? Y a veces cuando teníamos duda de que alguien de nuestra bancada, porque eran alianzas finalmente, no era un solo partido, recuerdo una alianza que hicimos con los evangélicos, ¿no? Cuando no estamos convencidos de que los evangélicos iban a votar por nosotros, le dijimos, oye, enseña tu voto, por favor, enséñalo. Eso es lo que tiene que pasar hoy día, enseña tu voto. Porque de repente, y bueno, y al final tuvo que enseñarlo, ¿no? Entonces, eso puede pasar, pero yo entiendo que hay acuerdos. Lo que no entiendo es que el acuerdo no sea público, que no sea transparentado. Bueno, muy bien hoy día Fuerza Popular, ¿no? La bancada en pleno sale y dice ya, nosotros... finalmente es una decisión política. Así se actúa en política, señores. Pero también ocurre, Milagros, de que se ha denostado tanto la política, dicen, bueno, acuerdo bajo la mesa, acuerdo entre fulano y mengano. El Congreso está hecho para eso, no son robots, no se puede leer la mente, por lo tanto, para votar de una u otra manera, tiene que conversar y llegar a un acuerdo, ¿no? Eso es normal en política, en este Congreso, en el de Colombia, en el de Ecuador y en el de Estados Unidos también. Claro. ¿No? Entonces, eso es un tema que no tiene por qué llamar la atención, porque finalmente en el Congreso las decisiones se toman por votos. Algunos dicen, llegan a decir el absurdo, la dictadura de los votos, es como decir, no sé, el pecado de la blancura, ¿no? Un oximorón, no tiene sentido. Las elecciones se ganan con votos, el presidente va a ser elegido con votos, los diputados se dan con votos, la democracia se basa en los votos, y eso se hace mediante acuerdos, ¿no? En donde la parte C, no sé, para eso es el Congreso, porque si no sería pues una sola persona que tome la decisión, o serían robots que serían la mente y van y votan automáticamente. Muy bien, bien. Pero lo importante, yo creo, hay que añadir lo que ha dicho Aníbal, es que sí, hay acuerdos, pero que no sean debajo de la mesa, sino por encima de la mesa. Correcto, pero eso es también por lo que decimos acá en esta mesa, ¿no? Sin partidos, la atomización, la palabra, pues, no vale, Claro, ¿no? ese es el problema, que al no ver partidos consolidados, los acuerdos son casi individuales, uno con uno, ¿no? Eso Entonces, es incontrolable al final. Ahora, Podemos regresar al pleno, creo que ya las urnas están listas. A ver, escuchemos cuántos han asistido, por favor. Salguana Cavides, No, Está la sí, lista. Vamos a escuchar lista. por qué le traban, Milagros. A ver, vamos a ver. Sánchez Palomino, Están en Sánchez recién. a ese. ya es. En la S, falta P. Antisteban Suclupe, No, PQRS ya está. ya Respecto- pasa. Respecto de lo que ha dicho Miki Bueno. Torres, una palabrita, ¿no? No hemos aprendido mucho porque la atomización de la derecha en la elección de Castillo facilitó su elección con el 19%. Y ahora hay dos grupos que están más o menos en el mismo espectro que se están peleando. Eso facilita el triunfo de la izquierda. Eso es lo que no se dan cuenta. Ahora, bueno, este es un momento de, como dice Vitocho, es un momento muy tenso, muy crítico, porque ha habido acuerdos de todas maneras. Ha habido cabildeo. Ayer dice que han ido a la casa de César Acuña, a la casa de Richard Acuña. Creo que todos los Acuñas han tenido su casa abierta, no lo sé. Esos son los rumores, ¿no? Parece que todos van a la casa de Richard y ahí cabildean. Mari Carmen Alba ha estado también haciendo lo propio. Vitocho, ¿has hablado con Mari Carmen Alba?
Di la verdad, Vitocho, di la verdad. ¿Qué te ha dicho? Transparente. ¿Qué transparente? ¿Qué te ha dicho, Vitocho? No tiene nada de malo. No Acá es la transparencia confesión. porque somos correligionarios hace 20 o 30 o 40 años, Sí. o sea que ahí no hay ninguna novedad en hablar Pero con te ella. ha dicho algo, Vitocho. Nada. Deséame me ha dicho suerte. que no, Deséame que después. nos hemos quejado del calor, que hay mucho calor. Ay, ya nos hemos quejado. Vitocho, que no nos hagan el 8, te ha dicho algo así. No. Vamos, Milagros, a mensaje. lo que escribió el expresidente José Gerí. Es un mensaje largo que vamos a poner en pantalla grande porque así se despidió el señor José Gerí. Vamos a ver, ¿qué dice ahí? Servir al Perú fue y seguirá siendo un honor. Me voy con el corazón lleno y en paz, dice Gerí. No es sencillo resolver en meses lo que lleva décadas pendientes, pero cada paso se dio con convicción, responsabilidad y entrega. Dejamos encaminado nuestro encargo más firme, garantizar elecciones limpias y transparentes y seguir fortaleciendo la seguridad como base de un país con orden y futuro. Me quedo con el cariño de la gente en cada calle y en cada región que recorrí y también con la deuda de llegar a quienes no pude visitar. Desde mi escaño, ahí está, ya respondió, desde mi escaño ¿Irá a votar? Ya. seguiré trabajando por el Perú que soñamos, un Perú seguro y digno para todos. Ese es el mensaje de José Gerí. Bueno, un mensaje amplio, ¿no? Un mensaje amplio que pues trata de resumir a su manera lo que él Bueno, realizó. el entorno palaciego dice que estuvo devastado. Sí. Estuvo en trance, sí. Hay imágenes también que podemos su poner madre de estuvo esta reunión, muy, ¿no? pero muy, bueno, imagino, ¿no? La mamá Pero que por vivía en supuesto, Es una Palacio. derrota, ¿no? Claro. Es un ser humano, es una derrota. Por Que ponga supuesto. un mensaje, digamos, Es lo convencional. un mensaje tipo Sí. Navidad es una cosa, pero Pero para se fue cualquier por la persona puerta grande, ¿ah? Se fue, por la salió puerta, por la puerta de grande. Salió por enfrente. la- sí, sí, Se yo fue creo por la que puerta de actuó enfrente. bien, actuó bien. No ¿Usted salió cree por que la debió cosa. salir por que usted también cree lo que dice Vitocho, que estuvo bien que saliera por la puerta grande? Yo no creo que salió por la puerta grande, ha salido por la puerta de enfrente, que es lo normal. Me parece que se ha ido con más pena que gloria, porque, digamos, lo que ha ocurrido es un oprobio, las acusaciones no son fáciles, pero, digamos, es un mensaje positivo porque tiene que estar pensando o asesorando en su futuro. Claro, cuando Tiene dice 38 Vitocho se fue por la puerta grande, se refiere a la Se refiere a la físicamente, la ¿Qué materialmente. puerta más grande que esa? No hay ninguna. Hay pues. un- Tú te refieres a la puerta de frente, que la puerta grande Sí, lo que pasa es que hemos tenido presidentes que se han ido por la puerta de atrás. Claro. Que son puertas chicas. Castillo se fue por la puerta... Pero también- Literalmente se fue por la puerta grande. pues, Pero también tiene que literalmente. pensar, Milagros, que tiene 38 años o 39 y tendrá un futuro político, ¿no? Hay Pero gente ¿crees que tiene futuro Sí, después de lo porque que en ha el Perú no hay pasado? cadáveres. Eso lo sabe bien Vitocho. En el Perú no hay cadáveres sí, políticos. Vitocho. Además, el es tiempo muy mata joven, todo. tiene 30, 40 años para rehabilitarse. Y ha tenido una experiencia, digamos, ha ¿De tenido un training de 4 meses de, digamos, a todo meter, ¿no? No, pero debe ser duro, ¿no? O sea, un hombre que tenía 57%, Marco, llegó a tener de popularidad. Pero eso es y él central. solito Yo- fue sí, tata. yo sostengo que la popularidad de Gerí vino en contraposición Sí. de la impopularidad de Obvio. Boluarte, ¿no? Una O sea, contraola. estaba en Boluarte el estaba en el subsuelo, sótano. en el subsuelo. Correcto. Entonces hacer un par de cosas te llevaba al promedio, ¿no? sí. Ese promedio, recuerda Milagros, en los 2 primeros meses se decía que el señor pues caía muy bien y que puede Claro. postular en el 2031 cuando hay elecciones, ¿no? Pero ha terminado en la ignominia. Muy Vamos. bien. Fernando Milagros. Ropigliosi ya está hablando, ¿ah? Ajá, vamos a verlo. Sí, claro. Podemos escuchar a... Ahí está la banda también de la policía, me parece, en los exteriores. A ver. A ver, vamos a ver. 104 congresistas, señores. Ahora sí. Ampay me salvo. 104 Vitocho. ¿Cuántos tienen que ver? ¿Cuánto ganan? 51, ¿no? 104 congresistas. 51. La mitad más uno. Sí, 52. No, Ahora, la en mitad imágenes vemos- 53. 52 más imágenes 1. estamos viendo Milagros a la banda pues de la policía, pues esa banda es la que rinde los honores y los fastos cuando se elija al presidente. nuevo presidente, ¿no? Estas personas tocan el himno nacional y van a hacer va a ser una juramentación ahí mismo, también Sí, va a ser claro. inédito. Claro. Al señor Vitocho que le gusta la historia, vamos a ver juramentado en un auditorio que no Increíble es el esto, ¿ah? hemiciclo, ¿no? Es un Estamos auditorio viviendo la bien historia. modesto. Un auditorio bien modesto. Todo es simbólico, ¿ah? Todo esto es simbólico, querido. Pero, por favor, tenemos que precisar, para el quórum, y eso también lo va a poder corroborar Aníbal Quiroga, se necesitaban 62 congresistas. Hemos sobrepasado, han asistido 104, ha dicho el relator del Congreso, 104 congresistas, se necesita
La mitad más uno 53. serían 53 congresistas para alcanzar la presidencia. La primera vuelta. La primera vuelta. Yo digo que el que gane va a ganar en primera vuelta. Eso es lo que yo pienso. Marco Vázquez ya hemos apostado. Un chifa, ¿no? Así es, segunda Sí. vuelta. Pero un chifa donde... Yo no quiero No, el tío chifa. Johnny, ¿no? Yo no quiero Qué chifa. miedo, Yo quiero qué miedo. ceviche. No Qué sé. miedo. Alejandro de la Fuente. Alejandro Fuente está en la casa de Gerí. Alejandro de la Fuente está en la casa ¿Va del o no expresidente va? Gerí. No va. ¿Has visto movimiento, Alejandro? Cuéntale a todo el Perú en esta transmisión extraordinaria de 24 horas si el señor va a subir a su auto y va a venir al Congreso. No hay. Buenas tardes, y la respuesta es: parece que Gerí no se va a presentar a votar. Nosotros nos encontramos desde hace varias horas en una transmisión especial, ininterrumpida, en la puerta de la casa del presidente Gerí, en la cuadra 7 de la avenida Brasil, y el señor Gerí no ha asomado para nada en todo el transcurso del día. Nosotros hemos visto el movimiento de los vecinos, hemos consultado con el conserje, con las diversas personas que tienen una dinámica en ese edificio, y nadie ha visto al presidente Gerí. Se ha visto movimiento, eso sí, con una de las camionetas que él posee, la camioneta en la que él regularmente se mueve. Por momentos salía del punto en el que está estacionado en este momento, a solo unos metros de la vivienda del presidente Gerí. Ahí la podemos ver en imágenes. Esa es la camioneta del presidente Gerí. En algunos momentos hubo movimiento, la prendían, daban unas vueltas, regresaban, volvían a moverse. Sin embargo, la camioneta era manejada por una de las personas que trabajan para el señor Gerí. Sin embargo, él no ha asomado para nada, y dado que ya en el Congreso ya empezó el momento en el cual se va a elegir la nueva mesa directiva y ya se está tomando la asistencia, todo hace indicar que Gerí no va a asistir a este evento. Bueno, digamos, si revisamos un poco la historia, Vitocho, Merino tampoco fue, ¿no? Merino Sí. se guardó un mes, Sí. creo, ¿te acuerdas? Sí, lógico, es lógico. Sí, o pues, sea, tiene están que- en una etapa de Claro, duelo, tiene que- imagínate claro. lo que le acaba de pasar, es Y de una reflexión, conmoción, y de ¿no? reflexión, ¿no? Claro, Y de evidentemente. análisis de lo que han hecho, ¿no? Él solito una fue su revisión de enemigo. lo que ha hecho, ¿no? Total, Y de lo total, que no debe ha estar hecho, en ¿no? De un... lo que no ha hecho. Y Claro, lo- el caso, de lo que el- hizo, y el- además el que está caso- en un proceso, Yo ¿no? creo De que el caso más investigación. fuerte puede ser el de la Boluarte. Primero porque en la mañana desayunó como presidente y en la noche cenó como expresidenta. Y segundo porque hubo unanimidad, ¿no es cierto?, en su defenestración. Y fue más rápido, además. Mucho más rápido, 105 mucho más violento. con ¿no? 75 En votos cambio, de lo de vacancia. Gerí venía un poco, por eso el artículo del peso muerto venía un poco ya Preparándose, ¿no? contándose en capítulos, ¿no? Ahora, la señora Boluarte gobernó, la que más ha gobernado de los últimos presidentes. Así Ha es, gobernado más de 2 años. 2 años y 305 días. O sea, Correcto. casi 3 años. Casi 3 años. Ha superado a Vizcarra, Kuczynski superó también, ¿no? a Bakuczynski, a Castillo, a Sagasti, a todos. ¿sabes? Ahora, O sea, eso dice que... ¿Dónde estará Boluarte? ¿No? Está viendo En su Panamericana, de todas De maneras. todas maneras, ¿no? De todas Saludos, maneras. Y pronto... expresidenta Boluarte. Espero, de verdad, esperemos entrevistarla algún día, porque yo, también, sí creo por favor, que... vamos a pelearnos. Ya no, ahí la Milagros, peleamos tú y yo. Milagros. Ya. Espero entrevistarla, yo también. Entre Por los favor, dos, ¿quién no entonces. quiere entrevistar a Boluarte? A una expresidenta Todos que los tiene periodistas mucho que queremos decir, tiene mucho entrevistar a Dina Boluarte hace rato, ¿no? Ahora, debemos decir que esta convivencia de Boluarte sucedió y duró 2 años porque ella pues fue bastante aconchabada con el Congreso también, ¿no? Que indefectiblemente necesitas tener a Congreso, por eso yo insisto, el presidente que sale en abril va muerto si no tiene mayoría Sin duda, congresal. sin duda. Eso pasó además con el propio presidente de la UNE en su primer gobierno, ¿no? No lo dejaron gobernar, le tumbaron no sé cuántos gabinetes, 11 gabinetes, otros tantos ministros censurados. La víspera del golpe de Estado de Velasco habían juramentado el gabinete Habsburger, el día Habsburger, a mediodía. a mediodía. Y en la noche fue el golpe. Así es. Entonces, eso motivó que en la Constitución se impusiera el tema de la segunda vuelta, ¿no? Para darle un poco más de seguridad, pero tendríamos que ir, porque la segunda vuelta se inventa en Francia en el 58 con la Constitución de la Quinta República, y ellos han mutado. Hoy día el Congreso francés se fija en la segunda vuelta, Claro. para evitar justamente que el presidente elegido no tenga mayoría. Y eso ya se hace en el Perú. ¿Sabe con quién se hace? Con las regiones y los alcaldes. El alcalde que gana con el 20% tiene la mitad más uno de los regidores. El presidente regional que gana
no sé, el gobernador regional que gana con 30% tiene la mitad más uno, Correcto. justamente para asegurar la gobernabilidad. Eso sería una reforma constitucional. Sin duda. Pero hay que recordar que esta segunda vuelta se hizo solamente presidencial a pedido del PPC. El PPC quería que el Congreso se fije en primera vuelta. Y eso ha quedado hasta el día de hoy. Es un error. Clarísimo. Un error. Podríamos ir a esta idea, como se está haciendo en Francia, para que el presidente tenga viabilidad en el que gobierno. tenga mayoría en el Congreso. Pero a pesar de los defectos, este Congreso unicameral ha durado 30 años y más o menos se ha mantenido. Los desastres han venido con PPK, a partir de PPK, porque antes, mal o bien, los gobiernos de García, de Toledo, de Humala, etcétera, negociaban, tenían operadores en el Congreso. Pero Vizcarra conspiró, pues si tú lo sabes. Bueno, pues a partir de... pues Vitocho, tú has sido protagonista también. Pero fue... Cuéntanos más bien hoy día cómo conspiraron. Pero fue con PPK que empezó a decir que iba a jalarse uno a uno a todos los congresistas. Porque tenía 18. Y al frente tenía un Panzer con 73. Pero Humala fue más inteligente manejando el Congreso, García, por supuesto, y hasta Toledo. Entonces, la desgracia empieza con PPK. 6%, con Toledo empezó esta idea de la vacancia, ¿no? Sí. El APRA presentó una mención que la retiró, pidiendo la vacancia, sí. Y es que la impopularidad de Toledo llegó al dígito. Al 6%, Así me es, ¿te acuerdo. Le acuerdas? decían al Popular 6 puntos, ¿no? Álvaro Cisneros, 5.5, 6 puntos le decían. Qué horror. Álvaro Cisneros está en esta sesión en el interior del local que se ha acondicionado, ¿no? Para la elección del nuevo presidente. Álvaro, te escuchamos con mucha atención. Así es, en este momento el relator está dando cuenta de los candidatos que han sido inscritos el día de ayer y que van a participar en este proceso de elección el día de hoy. Luego de terminar de dar cuenta de estos candidatos, se va a proceder a designar a los congresistas escrutadores, que son quienes van a hacer la contabilidad de los votos emitidos. Cuando eso ya se realice, empieza el proceso de elección como tal. Los primeros en votar, los integrantes de la mesa directiva, y luego los congresistas escrutadores que van a también emitir su voto. Terminado ese proceso, ya empieza la votación de todo el resto de congresistas en orden alfabético, uno por uno. Se va a poner de pie, va a marcar su voto en un papel y lo va a introducir en una ánfora que se ha instalado aquí en este auditorio. Luego de eso empieza el conteo y veremos si es que hay segunda vuelta o quien pueda ganar en primera vuelta. Vamos a ver qué es lo que sucede. Se están haciendo los números. Fuerza Popular ya dijo que va a apoyar a María del Carmen Alba y veremos qué es lo que sucede en los próximos minutos. Bueno, muy bien. Acá en la mesa de conducción, en la mesa central, hay como una sensación, ¿no? Están en mayoría. ¿Ustedes creen que va a haber segunda vuelta? ¿Correcto? A pesar del apoyo de Fuerza Popular, yo creo que sí. ¿Usted, doctor Quiroga? Por un tema aritmético, porque son 4 candidatos y eso diluye la votación. Usted, Marco Vázquez, también. Segunda vuelta, bueno, yo soy la única que dice que va a haber un triunfo en primera vuelta. No sabemos. Puede ser. Podemos hacer una acá en el set que todos levanten la mano, ¿no? ¿Se puede hacer? ¿No? Yo le quería preguntar a Vitocho, el memorioso, desde hace cuántos, o qué dice la historia respecto a juramentaciones que no se realizarán en el hemiciclo, en el conocido hemiciclo, ¿no? En este auditorio, pues, acondicionado, ¿no? Bueno, a ver. Qué buena pregunta. Yo creo que siempre, desde que ese Congreso se construyó en el primer gobierno de Leguía en 1909, la primera parte, la parte de lo que hoy día es la unicameralidad, lo que es la Cámara de Diputados, y la segunda parte, que está al frente de lo que hoy va a ser después, va a volver a ser la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores se construyó en los años 30, 35 con Malakowski y con Benavides. El famoso arquitecto Malakowski. Así es. Pero ¿te acuerdas cuando Máximo San Román y Lourdes se fueron al colegio? ¿Te acuerdas? Después del golpe de Fujimori. Eso fue en época de Fujimori. Así es, esa juramentación, claro. Lo que pasa es que no fue una juramentación normal. Esa juramentación, nadie quería prestar su local para que juramente San Román. Y entonces el presidente Belaúnde, que prestó su banda presidencial para San Román, dijo, bueno, esto se juramenta en la casa de Vitocho, en Cañete, una casa histórica, un acto histórico. Pero lamentablemente yo no estaba en el Perú. ¿Dónde estabas? Yo estaba en Camerún.
¿En Camerún? En Camerún, ¿Qué hacías en Camerún? Un congreso mundial de Camerún, entonces no estaba acá y entonces como no me encontraron, entonces se frustró esa posibilidad de que el acto sea allí. Y luego se convenció el Colegio de Abogados para que sea de local. ¿Te acuerdas? 1 o 2 días después. Sí. Así fue. Esa reunión, ¿no? 92. Lourdes, San Román, que todo lo que hemos vivido. Pero San Román cometió el error de que con un discurso que le hizo Arturo Salazar Larraín, criticó los partidos, que son los partidos los que lo habían llevado a esa juramentación. Entonces al final él mismo mató pues esta... Arturo Salazar Larraín, el papá de Federico Salazar. Le hizo el discurso. Él le hizo el discurso. A San Román, sí. El exdirector de la prensa. Así es. Pero fue un discurso, a pedido por supuesto de San Román, Obvio, de crítica de los partidos. Entonces los partidos al final sosteníamos a San Román y empezamos ya a dudar de San Román, ¿no? Bueno, estamos viendo imágenes históricas, como dice Vitocho, muy pocas veces hemos visto esto, que lejos del hemiciclo del Palacio Legislativo, que está en remodelación, señores. La democracia también está en remodelación, todo esto es simbólico. Ya se van a elegir a los congresistas escrutadores, qué fea palabra, de verdad, pero bueno, en eso estamos. Y ha habido movimiento en Palacio de Gobierno. Claro, porque después de esto ya vamos a tener habemos presidente. Habemos presidente. Qué tensión, Vitocho. Lo que también hubo es son declaraciones, Milagros, del Premier Álvarez, ¿no? Si me informan en interno, las declaraciones del Premier Álvarez, que se manifestó y se explayó en el sentido de lo que había sucedido ayer, en el mismo camino de lo que hemos aprendido pues constitucionalmente. Llegó al Congreso, tenemos esa declaración, vamos con lo que dijo el presidente, ahora sí, ese señor sí es el actual presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Ernesto Álvarez. Vamos a escucharlo. Buena pregunta, Milagros, disculpa, que debemos hacer en la relación entre el señor Álvarez, que es un señor mayor, constitucionalista, y el joven presidente. En la entrevista que le hace Milagros Leiva, pues en la primera entrevista, haznos recordar, porque en verdad lo destruye. Lo destruye, además. Él dice que es un joven inexperto, que le han tendido una trampa, que le querían ofrecer algo y él se negó. Habla de China, mete a los chinos. Así es. Y ahora en su última entrevista también el Diario del Comercio ha dicho que Gerí lo único que ha aprendido es que ya no debe usar capucha. Así es. Esta o sea, ¿Cómo ver esta relación que tuvo el señor Álvarez pero aparte ni se acordaba el nombre de su ministro de Energía y Minas, sí, recuerda, ¿no? Pero yo creo que hay que recordar que la peor entrevista no fue esa. Yo creo que la peor entrevista de Gerí fue la entrevista que le hizo la señora Milagros Leiva. Esa es una tremenda. Yo creo que eso fue un misil. Un misil. Eso fue un misil. Es que no sé qué programa te dio el misil, Milagros. No sé qué programa salió antes que te dio un misil. Ah, bueno, Panorama me dio un misil, además un dardo, claro, acá tenemos una, pero Vitocho, esa entrevista, qué mal respuesta de un presidente. Terrible, ¿no? Fue pobre. Hemos hablado largo y tendido, Marco. ¿Cómo se sometió a Milagros Leiva? yo no me he con Milagros Leiva. ¿No hubieras venido a una entrevista? Sí. Si yo estaba en su pellejo, sí. Milagros Leiva no, la dejo pasar. O sea, te dio... ¡Qué horror! ¡Qué malo! Te dio vergüenza ajena. Sí, me sentí yo mal porque dijo tontería y media. Hoy le saco de mi bolsillo platita y le doy a mi amiga para que me acompañe. O sea, ¿cree que uno de los grandes errores, usted también cree, doctor Quiroga, que no debió dar entrevista? No tanto eso, sino yo creo que también hay una habilidad del entrevistador. Yo era de chico admirador de Orellana Falache y yo creo, por ejemplo, que cuando un expolítico dice, nosotros matamos menos, se murió en ese momento como político, ¿no? Y esa fue una respuesta que sacó un entrevistador de muy buena manera. Entonces, mucho hace también quién entrevista y qué pregunta, ¿no? Y cómo deja hablar, porque la gente cuenta su verdad y cuenta sus mentiras también. Sí, claro, y se desnudan solos. Oye, pero ¿no? eso me hace recordar de Orellana Falache, que publicó un libro de entrevistas muy bueno. Se encuentra con la historia. Y ahí hay una entrevista a Arafat. Tremenda. Tremenda. Y le saca casi que es gay. Vamos con Patrick Romero en los exteriores del Palacio de Gobierno. Es una transmisión muy amena de 24 horas, edición especial. Vamos con Patrick Romero. ¿Qué está pasando en Palacio de Gobierno?
Buenas tardes, Marco. Milagros, así es, en medio de las expectativas, ya que ha comenzado este segundo pleno extraordinario, donde se elegirá al nuevo presidente del Congreso y que a su vez este asumirá la presidencia transitoria de la República. Hace 5 minutos nada más acaba de salir por la cochera de Palacio de Gobierno, el cofre presidencial, el auto asignado al despacho presidencial, acompañado de bastante seguridad, ha salido hace 5 minutos aproximadamente por esta misma zona y ha recorrido, por supuesto, este camino del Centro Histórico de Lima, rumbo seguramente al edificio de José Faustino Sánchez Carrión, donde se encuentran en estos momentos los parlamentarios, porque seguramente cuando finalice la elección entre estos 4 candidatos a la presidencia del Congreso, uno de ellos, el elegido, será quien finalmente, después de haber jurado al cargo de presidente interino de la República, tendrá que subirse a ese mismo auto presidencial y llegar aquí hasta la casa de Pizarro. Bien, esa es la información entonces que tenemos de último minuto aquí en Palacio de Gobierno. Muy bien, Patrick, tenemos que ir a la pausa, ¿verdad, Marco? Así es. Muy bien lo que dice Patrick, ya se está preparando todo porque vamos a tener un nuevo presidente. Si Mari Carmen Alba, a sus 59 años, se convierte en la nueva gobernante de nuestro país, ella misma va a escribir su propia historia con casualidades extremas, porque fue la primera presidenta de este quinquenio, la primera presidenta del Congreso, y estaría cerrando su capítulo parlamentario, porque recuerden que Acción Popular no va a estar en las elecciones, como convirtiéndose en una presidenta en transición. Increíble, a vueltas que da la historia, pero de repente no es la señora Alba, sino, sabe Dios, alguien de la izquierda. Así que estamos muy atentos. Vamos a la pausa y regresamos en este día histórico.